Vamos a orar para dar inicio a este tiempo en el día de hoy. Señor y Padre nuestro, Dios de los cielos, que has manifestado tu poder en la creación, en tu providencia y en la obra redentora, que te has dado a conocer a los hombres, y en la persona de tu Hijo Jesucristo, nos has concedido todas las bendiciones espirituales por medio de su vida, de su muerte, de su sacrificio, en su resurrección y en su reino eterno. Padre, te damos gracias, que nos llamas a conocerte, que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Una vez más nos reunimos en este lugar después de una semana de muchas actividades. Para muchos, una semana cargada de afanes, tristezas, dolores, pero hoy podemos dar testimonio que tú has estado con nosotros. Y al venir en esta mañana a este lugar queremos entregarnos de todo corazón para honrar al que vive y permanece para siempre. Pedimos tu ayuda y la asistencia de tu Espíritu en este día, para gloria de tu nombre, para el bien de nuestras almas y la salvación de los perdidos. En Cristo oramos. Amén. Busquemos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 8, declara la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La semana anterior empezamos a considerar la inmutabilidad de Dios y dijimos que la inmutabilidad de Dios significa que Dios es el mismo, que no hay cambios en Él, que no hay variaciones en el Señor. Él es el mismo en su ser o su esencia. Él es el mismo en sus atributos y es el mismo en sus decretos. No está sujeto a cambios. Dios no muta como lo hacemos nosotros, no cambia. Sus perfecciones le mantienen siendo el mismo. Una de las razones por las que Dios no cambia y nosotros sí, es porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Así que estamos siempre sujetos a cambio para mejor o para peor. Esa es nuestra realidad. Podemos ir mejorando o podemos ir empeorando. Por ejemplo, nuestra condición moral puede ir teniendo ciertos cambios que se ajusten y se sometan más a la imagen de Cristo, o podemos ir empeorando de tal modo que nos vamos deteriorando hasta llegar a una corrupción total. Pero Dios es el mismo. Él no cambia. Él permanece siempre siendo el mismo. Pero ahora nos ocuparemos en esta mañana de considerar breve y de manera general la inmutabilidad en Cristo. La inmutabilidad en Cristo. Y esto es necesario porque Dios unió su ser eterno, su persona, Dios unió su ser, del cual Él dijo: yo soy el que soy, cuando se reveló a Moisés. Cuando Él le dice a Moisés allí en Éxodo 3:14
que viene, aparece a Moisés y Moisés le dice: si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, ellos me van a decir cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y él dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Él es y es para siempre, y como hemos dicho, Dios no cambia y no tiene cambios, pero en Cristo ahora el Verbo, Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre y toma naturaleza humana. ¿Qué ocurre allí? El Verbo, la inmutabilidad, entró en nuestro mundo. Y Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en ese mismo capítulo de Juan 1, en el versículo 14, Juan dice: y el Verbo se hizo carne. Así que, ¿qué ocurre con el Hijo? ¿Qué ocurre con Dios inmutable? ¿Qué pasa con Él en esta unión? Cuando Dios el Hijo se hizo hombre, no dejó de ser lo que siempre fue. Cuando Dios, el Señor Supremo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, ciertamente que tomó forma humana y se hizo como uno de nosotros, pero su persona divina permaneció siendo el mismo. Lucas 2:52 nos habla acerca de Jesús. Vamos un momento allí. Aquí está hablando de la humanidad de Cristo. Dice Lucas: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que en la persona del Señor Jesucristo tenemos la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y Él es como ningún otro. Nosotros solo somos humanos, pero Jesús es 100% humano, 100% divino. Y hablando de la humanidad, Lucas dice estas palabras: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Su cuerpo creció al igual que el nuestro. Cada cuerpo humano, nuestro cuerpo, tiene cambios. Un día fuimos bebés, luego llegamos a ser niños y fuimos creciendo. Algunos ya hemos llegado a la edad adulta. Aquí tenemos niños que están en ese proceso de crecimiento y podemos ver cómo han ido creciendo. A veces los padres que vivimos con nuestros hijos y estamos todos los días con ellos no percibimos tanto el cambio hasta que dicen: los zapatos ya no me quedan. Pero viene alguien que tiene un tiempo sin verles y pueden percibir ese cambio. Pues se dice que Jesús también pasó por aquel cambio, porque Él crecía en estatura. Su cuerpo, su coordinación, su fuerza iba creciendo y madurando. Y su alma humana también se desarrolló.
Dice que iba creciendo en sabiduría. Él aumentaba su conocimiento. Iba creciendo en su entendimiento de las cosas. Iba creciendo en su discernimiento. Adquirió experiencia. Maduró en el ejercicio de sus facultades mentales, intelectuales, emocionales. En su voluntad, él fue madurando. Así que su humanidad era una humanidad que cambiaba. Era una humanidad mutable. Era un humano. Y es necesario recordar esto, hermanos, porque la doctrina de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no es quien dice ser, entonces nuestra fe es vana. Si la Biblia no nos dirige a creer en el Cristo tal como Él es, nuestro entendimiento va a estar errado y nuestra fe va a estar equivocada. Si nuestra idea de Cristo es errada, entonces pondremos nuestra esperanza en otro Cristo, pero no en el de la Escritura. Y aunque en Él se juntan la humanidad y la divinidad, y forman una sola persona, Él sigue siendo 100% humano, 100% divino. Así que la vida humana de Cristo fue una vida humana como la de cualquier persona de su tiempo, de su época. Estuvo sometido a las mismas condiciones sociales, políticas, económicas, ambientales. La Biblia nos habla de la sed del Señor, del cansancio de Cristo. Un hombre como nosotros, y era necesario que fuera hombre para que pudiera presentarse en lugar nuestro para la redención. Así que Él maduró en su alma, su entendimiento, su intelecto, sus facultades, sus emociones, su voluntad, y maduró físicamente desde la infancia hasta la edad adulta. Y tal era la mutabilidad de la humanidad de Cristo que murió. Tal era la humanidad de Cristo que Él también estaba sujeto a la muerte, murió. Cristo murió como morimos todos, la separación del cuerpo y el alma. Murió tal como muere cualquier hombre. Claro, hablando teológicamente, la muerte de Cristo no fue como la de cualquier hombre, porque lo hizo en el lugar nuestro, siendo sin pecado, se sacrificó para nuestra redención, pero en lo que respecta a la humanidad, era un hombre y es un hombre. Sin embargo, el Hijo encarnado sigue siendo Dios y eterno. Y es allí donde está el misterio de la persona de Cristo. Es ahí el misterio para nosotros. ¿Cómo es que es 100% humano y 100% divino? No nos podemos confundir en esto, y ciertamente que llega un punto donde no lo entendemos y nuestra mente tiene que detenerse y sujetarse al Señor y decir: Señor, tú lo has dicho en tu palabra, eso es verdad, dame la fe para creerlo, aunque mi mente no lo comprenda 100%. Porque una y otra vez en el estudio de la persona y los atributos del Señor nos enfrentamos a esa realidad. Somos finitos.
Nuestra mente es limitada. Y llega un punto donde lo mejor que podemos hacer es postrarnos en adoración al Señor ante su grandeza y majestad. La persona de Cristo manifiesta esa grandeza. Un hombre, un bebé indefenso en un pesebre, en una cuna, un bebé indefenso teniendo que ser alimentado y cambiado por su madre, mientras es 100% Dios, y esa madre que lo sustenta vive porque Él la sostiene. Es un misterio. Es algo glorioso. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento y que debe llevarnos a adorar al Señor, porque una y otra vez nos preguntamos, ¿quién es este Dios con el que yo estoy tratando? No es un invento nuestro. No es alguien un poco mejor que nosotros. Está por encima de nosotros. Totalmente por encima de nosotros. Así que aunque era un hombre, era también Dios. Relativamente siendo un joven, Él declara a sus oyentes en Juan 8, está teniendo allí esa muy conocida conversación del Señor con los fariseos. Y ellos están discutiendo con Él. Y en el versículo 56, Él dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora ellos están allí frente a un hombre que declara conocer a Abraham, quien vivió cientos de años atrás y que hace muchos años murió. Cientos de años han pasado desde la muerte de Abraham. Pero ahora este hombre que no tiene ni 50 años está allí diciendo que conocía a Abraham y que Abraham lo conoció a él. Y por eso ellos se indignan y le cuestionan diciéndole, no tienes 50 años y ahora dices que tú has visto a Abraham. Y el Señor declara allí con estas dos pequeñas palabras su divinidad, su eternidad. ¿Quién es Él? Él dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Y con esto, este hombre, Jesús de Nazaret, no solamente es un humano, es también la segunda persona de la Trinidad. Pero no, este no es el único pasaje que prueba la divinidad de Cristo. Él también declaró estar unido al Padre eternamente. Él declaró su unión trinitaria eterna. En el mismo Juan, pero el capítulo 5, el Señor habla acerca de esto. Versículo 16, Juan 5:16, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Él les dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él está allí declarando su igualdad con el Padre en esencia, y está diciendo que Él está unido al Padre en su divinidad y en su trabajo. Él dice que el Padre ha trabajado siempre
y que Él también trabaja como su Padre. Pero Él no está diciendo allí como nosotros podemos referirnos a Dios como nuestro Padre, sino que se está ligando, se está uniendo al Padre como uno que es igual. Él está manifestando allí su unidad trinitaria con el Padre. Cuando murió, se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y volvió a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Así que aquí, en ese pasaje, Juan, otra vez, pero el capítulo 17, Juan 17, en el versículo 5, podemos leer el versículo 4, dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El Señor está orando horas antes de ir a la cruz. Pero Él está orando, dando ya por concluida la obra. Y Él está diciendo, Padre, ya he terminado la obra. Padre, he hecho lo que me diste, el trabajo que me mandaste a hacer, lo he hecho y te he glorificado. Ahora glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. Así que Cristo Jesús no es creado, no es alguien que no existió por un momento, pero vino a la existencia. No es simplemente un maestro o un profeta, ni tampoco es una mezcla entre Dios y hombre que lo hace un semidios y un superhombre. Es Dios hecho carne. Es Dios hecho hombre. Su naturaleza divina no cambia. Ha unido su naturaleza divina a la naturaleza humana, pero en esa unidad su naturaleza divina no ha padecido ningún cambio. Él es el mismo. Por eso empezamos leyendo este pasaje de Hebreos 13:8 que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, porque se está declarando la divinidad de Jesucristo. Y recuerde que este nombre o esta palabra, Jesucristo, es una mezcla entre nombre y título. El nombre era Jesús, el título era Cristo. Cristo no es un nombre, para nosotros se ha convertido en un nombre, pero en realidad es un título. Es el título, es el Mesías, el ungido, el señalado. Así que el Nuevo Testamento une esas dos palabras y toma el nombre, parte del nombre, y lo une a su oficio, y por eso se llama Jesucristo. Jesús el Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Aunque es un hombre, aunque es humano, y es humano hoy y lo será por la eternidad, porque Cristo es la unión de la humanidad y la divinidad, y así lo será para siempre. Él es el Dios eterno, que no cambia, que vive y permanece para siempre. Así que la inmutabilidad la podemos ver en la persona de Cristo. Y en segundo lugar, esta inmutabilidad entonces nos asegura que su papel como redentor será para siempre. Hermanos, su papel como redentor
está sostenido por la inmutabilidad del Redentor. Además de la unión entre Dios y el hombre en la persona de Cristo, la Biblia declara que Él, siendo por siempre Dios y hombre, es el mediador que se ha presentado en nuestro lugar, y es ese mediador quien ha conseguido para nosotros la paz. No es un mediador que durará por un tiempo. No es un mediador del que nosotros tengamos hoy dudas. ¿Qué pasará con él mañana? Tal vez muere. ¿Y qué va a pasar? Ese es siempre nuestro temor. Cuando hablamos de los hombres, siempre tenemos ese temor. Hemos oído a este hombre decir estas cosas y prometer estas cosas. Oremos para que no cambie. Oremos para que el Señor lo guarde, para que no muera y quede el trabajo a la mitad del camino, para que se pueda terminar lo que se ha proyectado. Pero cuando pensamos en Cristo y la redención, su obra es inmutable porque Él mismo lo es. Él mismo lo es. Vamos un momento a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 1. Segunda a Timoteo 1, leamos desde el versículo 8. Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Allí Pablo le está animando a Timoteo, le está dando ánimo a Timoteo en su labor como pastor, en su labor de predicar el Evangelio. Y le dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque este testimonio no es el testimonio de simplemente promover algo, promover un producto, defender a un hombre. Es el testimonio del Evangelio de Dios. Es el mensaje redentor de Dios. Es Él quien nos ha salvado. Es Él quien nos ha llamado. Es Él quien nos ha unido al Redentor, no ahora, sino desde la eternidad. Así que cuando nosotros hablamos del Evangelio y entramos a ese terreno, no entramos en un terreno de lo meramente temporal. Para nosotros lo es. Por un tiempo usted era un incrédulo y luego vino a creer en el Evangelio. Hay un momento en el que nosotros decimos: yo creí en el Señor. Algunos de ustedes tienen una fecha, una hora, un lugar, se acuerdan dónde estaban, con quién estaban, qué pasó en ese momento que creyeron en Cristo. Otros no lo tenemos así, pero vemos que el Señor fue haciendo una obra. Pero hay un momento en el tiempo en lo que respecta a nuestra vida y nuestra perspectiva. Pero cuando vemos el Evangelio y la salvación a la luz de Dios y de su palabra, es eterno. Antes de que existiera todo, el Señor ya había escogido su pueblo y lo había unido a Cristo. Y así será.
y así permanecerá para siempre. Tal cosa no cambia. Él es el mismo. La inmutabilidad esencial de Dios sustenta su promesa redentora. Hermanos, ¿en dónde puede estar nuestra confianza que nuestra salvación es eterna? Ciertamente no en nosotros. Porque si fuera en nosotros, nuestra salvación se caería de nuestras manos cada momento. Si nuestra salvación dependiera de nuestra fidelidad, se nos saldría del bolsillo a cada momento. Y tendríamos que correr tras ella para volverla a tomar, solamente para darnos cuenta que han pasado unos cuantos minutos y la volvimos a perder. Qué triste vivir así. ¿De qué nos ha rescatado el Señor, hermanos? ¿De qué nos ha rescatado el Señor? Y algunos de nosotros hemos sido grandemente golpeados y afectados por ese tipo de teología, en el que nuestra salvación depende de nuestros esfuerzos. Hemos sido salvos para ser santificados, sí, eso es verdad. Hemos sido salvos para esforzarnos en vivir para el Señor, pero nuestra salvación no está en nuestra mano ni depende de nosotros, sino de aquel que es poderoso, de aquel que es inmutable, de aquel que dijo, yo lo haré. De aquel que es el mismo ayer, hoy y para siempre. De aquel que se unió divinidad y humanidad y tomó nuestro lugar y se entregó en la cruz. Y dijo, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. En Él está la seguridad de nuestra redención. Por eso, meditar en Cristo inmutable como nuestro Redentor es de gran ánimo para nosotros. Porque cuando caemos, cuando pecamos, cuando ofendemos al Señor, podemos venir una vez más a Él, porque nuestro inmutable Redentor está siempre para el perdón de nuestras debilidades, pecados e iniquidades. La inmutabilidad es la que sustenta aquel pacto. Dios dice, yo soy y no cambio. El Hijo es el mismo ayer y hoy y para siempre, así que es su divinidad inmutable la que sostiene aquella promesa. Es lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 13. Dice, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre.
Dios ha comprometido su palabra. Dios no miente. No hay alguien mayor por quien Dios pueda jurar. No hay alguien mayor por quien Él pueda jurar, así que ha jurado por sí mismo. Y Dios ha comprometido su palabra. Dios ha comprometido su palabra diciendo que Él salvará a su pueblo. Y el autor nos lleva a pensar en Abraham, la promesa que Dios hizo, y él dice que Dios la ha cumplido, ciertamente que la ha cumplido. Le dio un hijo, le dio un pueblo, y de ese pueblo levantó la simiente en la cual es bendita toda la tierra. En Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. Dios ha cumplido su promesa. Y ahora Él dice, a causa de esa certeza que tenemos en Dios, por la palabra de Dios, a causa de la certeza que tenemos por el juramento que Dios mismo ha hecho, comprometiendo su veracidad y jurando por sí mismo, tenemos un ancla segura. Nuestra alma tiene un fundamento seguro para la confianza, porque Dios ha prometido en su palabra, porque Dios ha jurado por sí mismo que Él hará su obra de redención y que Él nos guardará. Ahora piense en Juan 10, a la luz de esto, cuando el Señor dice que ninguna oveja se pierde de su mano. Lea ese pasaje de Juan 10 con estas palabras en mente, que Dios ha comprometido su veracidad y su propia persona haciendo un juramento que ninguna oveja se perderá de su mano, porque está en la mano del Padre y en la mano del Hijo. Hermano, he allí el fundamento de nuestra confianza. Hermana, he ahí el fundamento de nuestra confianza. La vida es difícil muchas veces, ciertamente. Las pruebas son duras. Las pruebas sacan muchas lágrimas de nuestros ojos. Y tenemos aflicciones y hay situaciones en nuestra vida para la cual no tenemos una respuesta. Y nos preguntamos por qué está pasando esto. Y no sabemos por qué está pasando. Y no tenemos siempre una respuesta ni una salida. No siempre tenemos la solución. A veces las situaciones son tan difíciles y las adversidades tan grandes que nosotros nos sentamos frente a ella y decimos, yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a responder, cómo voy a tratar con este asunto. Pero la Escritura nos dice, calla delante de Él, espera en silencio y confía en el Señor. Porque Él es el ancla de nuestra alma. Él es el fundamento de nuestra alma. Para nuestra vida aquí, para nuestros asuntos aquí y para la eternidad. Y para la eternidad. ¿Cuál es nuestra confianza para estar un día en la misma presencia de Dios? Que nuestro sumo sacerdote, que nuestro Redentor está allí por nosotros y ha prometido que donde Él está, nosotros estaremos. Y eso no depende de los hombres, no depende del calentamiento global. No depende de la política, no depende de los movimientos económicos. Está sostenido por la mano de nuestro Redentor inmutable, Cristo el Señor. Finalmente, hermanos, algunas consideraciones. En primer lugar, este amor inmutable de Dios en Cristo debe movernos a amarle con todo el corazón.
Nuestro amor es siempre una respuesta al amor del Señor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice la primera carta de Juan. Él nos ha amado con amor eterno y se ha entregado a nosotros como nuestro inmutable Redentor, que no cambia, que sus palabras y promesas no cambian, no varían. Podemos confiar plenamente, porque en Él sus promesas son sí y amén. No son sí y no, no son tal vez, no son vamos a ver mañana qué pasa. No, Él es el mismo ayer y hoy. Así que podemos confiar plenamente en Él. Y a la luz de ese amor eterno, de ese amor inmutable, de ese amor incondicional, de ese amor que Dios ha dado desde antes de la fundación del mundo, que no estuvo condicionado ni por nuestra justicia ni por nada de nosotros, sino porque Él así lo quiso, nos debe llevar a confiar en Él y debe llevarnos a amarle al Señor. El mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Como criaturas estamos mandados a amar al Señor. Solamente por el hecho de ser creados por Dios, somos mandados a amar al Señor. Ahora, ¿cuánto más siendo redimidos por Él? ¿Cuánto más habiendo sido alcanzados por su amor redentor? Entonces debemos entregarnos a amar al Señor. Así que la meditación del amor inmutable de Dios manifestado en Cristo hacia nosotros debe producir en nuestro corazón un amor creciente, firme, un amor que se entrega completamente al Señor. Esta debe ser una de nuestras oraciones frecuentes: Señor, ayúdame a amarte más. Que mi amor por ti aumente. Que yo te ame como te debo amar. Que yo te ame como tú mandas que yo lo haga. Señor, que yo te ame. No como Él debería ser por su perfección, porque no lo amaremos nunca tal como Él debe ser amado. Pero sí con todo lo que yo, débil criatura, puedo llegar a amar alguna vez. Esa debe ser nuestra oración. Esta inmutabilidad del Señor también, en segundo lugar, debe promover en nosotros la perseverancia. Hermanos, debemos imitar la inmutabilidad de Dios. Y ciertamente que hay mucho mutable en nosotros, pero hay algo que debe promover en nosotros ese deseo de perseverar. Si hay algo que podemos imitar de la inmutabilidad de Dios, debe ser en la perseverancia. Perseverar en Él, en el amor al Señor, en la fidelidad a Dios, en perseguir la santidad, en proseguir hacia la integridad, hacia una vida que honre el nombre de Dios. Que nos entreguemos a perseverar. No un día sí, un día no. No según nuestras emociones, no según los sentimientos del día, no según el clima, si está soleado y bonito el día. Entonces, hoy tengo ganas de amar al Señor, mañana que está gris, lluvioso, entonces estoy melancólico, no tengo ganas de amar. No podemos estar gobernados por esas cosas, sino perseverar en seguir al Señor, perseverar en obediencia, en fidelidad. ¿Y cómo podemos ser alentados en esto? Hermanos, porque nuestro Señor persevera en su amor por nosotros. Porque no cambia. Al Señor no lo cambia el clima, no lo cambian las noticias, no lo cambian los resultados médicos, no lo cambia nada. Él persevera en su amor por nosotros. Nosotros debemos imitar la perseverancia de Dios, perseverando en amarle a Él.
Somos recordados que Dios nos asegura que nunca se volverá contra nosotros. Y somos animados en medio de las pruebas. Al recordar y al meditar en la inmutabilidad de Dios, en medio de las pruebas recordemos las palabras de Isaías en el capítulo 43. Él dice lo siguiente: mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y esto no cambia, hermanos. Él sigue siendo el mismo. Miles de años atrás dijo estas palabras a Isaías, pero el Señor sigue siendo el mismo. Él estará con nosotros. Estás en medio de pruebas, de luchas, de adversidades, de dolores, de tristezas, de problemas que parecen que te van a aplastar. El Señor tu Redentor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo porque yo soy tu Redentor. Oremos. Oh Padre, rogamos que tu palabra sea plantada por tu Espíritu en nuestro corazón y que este ánimo que recibimos al recordar y al meditar en la inmutabilidad de nuestro Redentor nos aliente al amor a ti, a perseverar en la fe y a servirte con alegría y con esperanza. Señor, guíanos durante este día para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro y que tu palabra sea traída en la unción de tu Espíritu. Es en Cristo nuestro Salvador que oramos. Amén.